El mes de marzo nos traía con la novedad, en realidad finales del mes de marzo nos traía con la novedad de que todo lo que se daba antes en términos de adquisición de ciudadanía italiana por derecho de sangre no se daba más, le teníamos que decir bye bye, adiós. ¿Sí? ¿Qué ocurría? Primero tuvimos un decreto ley que establecía un límite generacional solo a hijos y a nietos de los nacidos en Italia y que además de eso cambiaba la parte procesal, ¿sí? Ya no se debería solicitar a los consulados ni tampoco a las comunas, sino a un organismo especial que todavía no fue creado. ¿Qué queremos decir con esto? El tema ciudadanía desde principios de abril, finales de marzo, está parado de la manera que se conocía. Anteriormente se podía acceder a esta ciudadanía sin límite generacional, y quiero decir sin límite generacional entre comillas, porque algunas veces se daba que el supuesto italiano no era italiano, sino que era austríaco, no era parte de Italia cuando Italia se había unificado, no era parte de Italia antes y después de la guerra, que son situaciones que fueron modificando el mapa italiano. Ocurría también mucho, y lo tengo que decir, gente que no sabía de dónde era su antepasado. Yo lo vi, o sea, gente que decía, era de Sicilia. Bueno, Sicilia es una isla súper grande. Era de Torino, bien, Torino es una provincia y etcétera. No tenían lazos claros con Italia. ¿Qué otra cosa podemos decir con respecto a esto? Hecha la ley, hecho el curso. Éxodos, crisis y situaciones que teníamos en Argentina, en Latinoamérica y XXX, empezó a colapsar los consulados y que haya más demanda, ¿sí?, de ciudadanía italiana, que después del COVID sobre todo y con todo lo que es redes sociales, hizo colapsar las municipalidades. ¿Por qué? Porque también se podía trámite, fijar la residencia dentro de una jurisdicción, si dentro de una municipalidad, alquilabas un departamento de una manera en regla con contrato y después solicitabas la ciudadanía. También generaba algunas inconsistencias a nivel legal. ¿Qué significa? Bueno, cuando uno tiene un marco regulatorio, una ley dice esa misma ley cómo hacer las cosas, ¿bien? En este caso no había realmente un proceso muy claro, bien, había gente que la daba al mes, había gente que la daba a los 3 meses, había gente que ponía peros, había situaciones en donde la ciudadanía se otorgaba al año. Eso en general generaba mucha especulación, empezó a generar un negocio y mucha especulación, que sería básicamente empezar a pensar que uno podía comprarse un departamento y alquilarlo para argentinos. De hecho, empezó a ocurrir como salida laboral cuando uno llegaba y después hacía su ciudadanía, se podía dedicar a los famosos acompañamientos, armar paquetes. En ningún caso, ¿sí?, esto tenía que ver con el 100% del éxito de tu solicitud. En ningún caso. Y en la mayoría de los casos, esta especie de gestores no eran abogados, no eran, bueno, no tenían una formación muy clara. Ahora, cuando se trata de una situación tan delicada como lo que es una ciudadanía y una nacionalidad, claramente estás trabajando con vidas humanas y futuro, básicamente. ¿Bien? Realmente había mucha especulación, los alquileres están carísimos, ¿sí? El lado B de esto, hoy tenemos lugares donde hay tantos argentinos que se quedaron, ¿sí?, y que generaron una reactivación a pueblos, ¿sí? Eso es súper interesante. Entonces, Argentina y Brasil, que por ahí es lo que más suena, eh, no eran los únicos países que solicitaban ciudadanía italiana en Italia, sino que también había de pronto una gran movida en redes sociales para países más de un poder adquisitivo mucho más alto y con un gran costo de la seguridad social, donde pagaban mucho en su vejez por los seguros médicos, donde ofrecían pasar una vejez tranquila y comprarse una villa en lugares súper trillados, muy populares de Italia, como que yo te diga la Toscana, lugares así. No era el argentino que se iba a no sé qué de Asti, ¿sí?, comuna con 50 habitantes, sino que eran lugares de lujo, ¿sí? Uno de los casos más llamativos fue una empresa que pidió la Casa Integrazione. ¿Qué significa la Casa Integrazione? Bueno, esta empresa tenía 200 empleados, tenía sucursales en todo el mundo y
pide la Casa de Integración al Estado, que sería básicamente un rescate, ¿sí? Que el Estado se haga cargo de los sueldos, porque la empresa está pronta a quebrar o a una especie de concurso, ¿sí? Como le diríamos en Argentina. Bien, promociones infinitas. Black Friday de ciudadanía, fiesta temática de ciudadanía, tongo que lleva tongo, que lleva otro tongo, porque tenías que tener el gestor, el traductor, la persona que te acompaña, ¿sí? Que te acompaña a hacer la cola en una oficina pública. Y también había una comunicación, digámosle, del miedo, porque básicamente parecía que era algo sumamente imposible. Hay mucha gente que lo hizo directamente solo, hay mucha gente que lo hizo con muy poca ayuda y hay mucha gente que lo hizo con el gestor y salió todo mal y lo tuvo que hacer de vuelta, ¿sí? En algún momento era una lluvia de gestores, pero yo creo que también se empezaron a dar cuenta que básicamente ya la competencia era mucha y se estaba acabando el curro, porque mucha gente empezaba a virar a otro tipo de servicios, por ejemplo, cursos de cómo adaptarse a la situación del migrante, bien, de alguna manera también empezar a recomendar otras situaciones en donde uno puede migrar, como por ejemplo sacar una visa Work and Holiday. ¿Qué pasó, por ejemplo, si te negaron la ciudadanía italiana? ¿Qué otro curro te podemos vender? Y toda una serie de situaciones. En muchos casos la gente estaba desempleada en Italia simplemente sin nada que hacer. Ahí lo tenemos que decir, sí, se fueron planteando de ser bloguero de viajes, bloguero de esto, programador y bueno, curros de la crisis. ¿Ustedes piensan que esto se terminó? No, claramente no se terminó, chicos. La historia sigue, modificada la ley, modificada el curro. ¿Cuál es lo siguiente? Día después de que en realidad se promulgó este decreto ley o se lo comunicó, que fue muy rápido realmente. Después la ley fue aprobada rapidísimo. Efectivamente las condiciones cambiaron. Se empezó a vender paquetes para judicializar el tema. ¿Bien? Hay un gran problema, que es que mucha gente quedó en el medio, ¿sí? Mucha gente viajó, mucha gente vino y en realidad no llegó a presentar sus papeles y quedó en el medio de la situación, ¿sí? En este momento esa gente probablemente siga acá y todavía no tenga definido su trámite, ¿bien? Si están en una situación muy particular, ¿sí? Yo no les quiero decir una emergencia, porque una emergencia lamentablemente es otra cosa, ¿sí? La emergencia es Afganistán, es Ucrania. Chicos, si renunciaste a tu laburo y después te viniste a vivir a Europa, podés volver a Argentina, podés en unos meses volver a juntar la plata y hacer otra cosa, ¿sí? O esperar. Y les quiero decir otra cosa. ¿Para qué se apurarían en este momento a judicializar todo, bien, y a pagar, hacer los conejillos de India de un abogado, si en realidad básicamente no lo habían hecho antes cuando era más barato? ¿Sí? Entonces escuchen a la sensación de ansiedad y sepan que cuando la sienten por ahí no es. ¿Bien? Eso quiero decirlo como muy claro. Cuando sienten esa sensación de ansiedad, por ahí no es. Seguramente voy a recibir un montón de críticas por esto que acabo de decir, pero es mi opinión, nadie me preguntó y lo digo básicamente porque puedo. Bien. ¿Por qué se judicializaría esto? Y es verdad que se puede judicializar. Bueno, hay antecedentes de que esto ya ocurría, la judicialización de una estancia de ciudadanía. Por ejemplo, ocurría para los que tenían la madre nacida antes de 1948, bien, que era toda un sector relegado, bien, o sea, tenían la primera mujer de la línea sucesoria nacida antes del 48, y ese sector ya presentaba demandas en Italia. Bien. También ocurría que se presentaban juicios por falta de turnos en los consulados. Esos juicios más o menos salían en 2 años, así que ningún tipo de emergencia, o sea, como diciendo, no hay mal que dure 2 años ni nadie que lo resuelva.
no van a cubrir ninguna emergencia. Lo que sí va a cubrir es que si vos estás en Italia y tenés una emergencia, de alguna manera empezar a presentar algo puede llegar a de alguna manera amparante, porque no vas a estar ilegal, sino que estar solucionando una situación, y eso debería ser contemplado. La otra situación son inconsistencias que va creando la ley. Por ejemplo, yo soy italiano, mis hermanos y mis padres no, digamos, ¿bien? O mis primos tampoco lo son, ¿sí? En realidad yo soy el primer italiano de la generación esta, ¿sí? Después de un salto generacional. La ley debería ser igual para todos, en ese caso no es así. Bien, entonces sí, es verdad, hay un gran hueco en todo esto, pero de alguna manera quienes pensaron esta ley lo que hicieron fue imponerla y ver qué pasa. ¿Sí? De alguna manera, bueno, jugar con el ver qué pasa, hacer básicamente política. Yo creo que en realidad todos nos merecemos salir de lo que nos mueve por ansiedad, por moda y por emergencia. ¿Bien? Entender que tener un pasaporte y una ciudadanía es una situación muy seria. eh, bueno, incluye que puedas ir a la guerra, no, no es el caso, la ley no lo prevé, hay una serie de situaciones, pero incluye que vos básicamente puedas dar todo por el país eh, que a vos te están parando, ¿sí? Eh, Tal vez es una reflexión a que eso de alguna manera comience a pasar, ¿sí? Y haya un debate mucho más coherente de lo que pasaba, así que no tenga que ver con la gestora que me vende una excursión y me vende un acompañamiento y yo haciendo videos de las 5 cosas imperdibles en Milano, ¿bien? Porque eso de alguna manera está hablando que nunca tuve ninguna emergencia. Lo que sí tuve es una necesidad que fue bien social, ¿sí? Bien, una emergencia es otra cosa. Y eso sí lo quiero dejar claro. Obviamente, los que estamos acá y los que presentamos, o los que tenemos los dos pasaportes o todas situaciones, somos hijos de la cagada que se mandó Italia en los años 40, ¿bien? Y que creó una crisis humanitaria muy, muy grave. Básicamente, voy a venir con muchos videos de opinología donde yo opino siempre según yo, obviamente, y donde voy a tratar de entrevistar a personas que vivan en un pueblo que se reactivó con argentinos, ¿bien? Y en este canal vamos a trabajar con muchos argentinos alrededor del mundo que nos cuenten de sus experiencias, ¿bien? Les mando un beso, se los quiere, cuídense mucho, ¿bien? Y recuerden que este